Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es Experiencias Permachef. Tenemos el gran honor de tener el día de hoy a una de las grandes instituciones de la cocina mexicana. Me refiero al gran cocinero, al chef Lalo Plasencia, que está con nosotros. Y hoy vamos a aprender de muchas cosas. Tal vez el último que hablemos sea de recetas, de cocina como tal, porque también es vital para nosotros que conozcan la formación del chef Plasencia, de cómo él se ha encargado literalmente de hacer una investigación a profundidad, no solo de las raíces de la cocina mexicana, particularmente de todo lo que tiene que ver con los chiles, sino que además él se convirtió en un gran estudioso que ha logrado tecnificar, y ahora vamos a hablar de esto, todos los procesos de muchos platillos que son esenciales para una de las cocinas más importantes del mundo, como es la cocina mexicana. Muchas gracias, Arturo. Encantado de estar. Un placer. Y vamos a platicar sobre algo que a mí me emociona mucho, que es la Organización de Innovación Gastronómica, la cual presides y la cual creaste también. Me gustaría que para iniciar nos platiques qué es esto. Mira, hacer innovación en gastronomía finalmente es un reto que se hace ya desde hace muchos años, pero además la gastronomía y la cocina es innovación en sí misma. Es decir, decía por ahí Fernando Adrián que no hay mejor laboratorio de innovación que la cocina de una madre. O sea, la cocina de tu mamá, de la mía, de las abuelas. Yo creo que todo el tiempo se está creando una receta nueva, un sabor nuevo. Se adapta a una receta que te heredaron porque ese día te quedaste sin cilantro y le pusiste perejil, ¿no? Es lo que había. Lo que había. Y de verdad, esa es una actitud que tenemos, que está dentro de la cocina. Estamos aquí adentro, tú ahora ya estás más inmerso en nadie, ¿no? Al final, tú ya has visto que cada decisión que tomas en la cocina puede llegar a ser incluso cambiarte por completo una receta, llevarte hacia otro lado y a lo mejor a generar otra emoción. Cuando tú registras o documentas o haces un sistema de esto, ya le puedes empezar a llamar innovación o creatividad. Entonces, lo que hice yo fue solamente incluir este concepto de innovación como un resultado de la investigación gastronómica. Es decir, la innovación no puede llegar si antes no se investiga. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero al ser un oficio tan práctico, o sea, que tú tienes que estar en los fogones, tienes que probar, tienes que estar yendo a mercados, parece que no lo puedes sistematizar. Y es ahí el reto que nosotros tuvimos. O sea, a partir del 2008-2009, más o menos, diseñamos una metodología de investigación que le permitiera a cualquier persona aprender a investigar, generar sus propios proyectos de investigación y a lo mejor contribuir a la mejora de la gastronomía mexicana y global. Entonces, esa es como la gran diferencia de lo que yo hago, que investigadores hay muchos y gente que tiene la capacidad de salir a mercados o viajar a comunidades y estar en otros estados de la República, generar recetarios o generar productos académicos como clases, seminarios, conferencias. Lo que hicimos nosotros, y digamos, somos un equipo de trabajo, fue diseñar una metodología. Le hemos impartido a profesores, a profesionales de la gastronomía, no solo en México, pero principalmente en nuestro país. Era una realidad muy compleja con la que se encuentra Lalo, por parte también de su equipo de investigadores. Es la triste realidad del campo mexicano. El campo mexicano no solamente está subutilizado, subexplotado, sino que también ha sido producto de mucho abuso a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tanta esta desigualdad social que impera en nuestro campo se convierte en un obstáculo para el proyecto? Mira, te puedo decir, perdón, te puedo decir que desde hace prácticamente 15 años que yo llevo fuera del campo, la realidad no ha cambiado mucho. A lo mejor ha cambiado que la gente ya es un poco más orgullosa, ya tiene entendido que su cocina o sus productos valen y que a lo mejor cocinar de manera ancestral o de manera tradicional, la gente lo puede llegar a valorar y pagar, pero no se ha modificado mucho el sistema de eso. Sería el campo el primero que tendría que sufrir estos beneficios o beneficiarse de esta gran moda o esta gran tendencia que tenemos para la cocina mexicana. Sin embargo, es cierto que, te lo comentaba hace un momento, la mayor parte de la gente que se dedica al campo mexicano tiene una incapacidad de cobrar su propio trabajo. No es consciente de lo que cuesta sus manos y su cuerpo o todo su ser metido 12 horas bajo el sol, ¿no? O bajo la lluvia, tratando de mantener un cultivo de maíz o una milpa tradicional sin transgénicos o sin fertilizantes, o mantener un cultivo de chiles 20 días al sol de Veracruz para que se mantenga y se convierta después en jalapeño seco o en chipotle. Entonces, es un reto monumental que no está pagado. Aún en este país en donde ya tenemos todas estas condiciones de moda, de series en televisión, series en programas, gente muy famosa e influyente en el mundo, seguimos sin tener esta como delicadeza, como sabes, y como gente que nos dedicamos a esto, de pagar precios justos. O sea, no, todavía no hemos llegado a cumplir ese sueño de que un chile seco te cueste lo que debería costar, porque a lo mejor sería impagable. Entonces, finalmente se convierte en algo tan de lujo que ya nadie lo quiere. Y esto también se convierte en un enorme problema que tiene que ver con
lo que nosotros importamos directamente como país, es decir, el agro mexicano, el campo mexicano. Una de estas condiciones que tiene en desventaja es que muchos productos que se podrían producir en México simplemente los importamos, ¿no? Entonces, la fruta, también el caso de los chiles que hemos hablado en países. Eso es uno de los más grandes. Aquí, creo que el centro del problema es algo como para poder ilustrar. Nosotros somos el origen prácticamente de 6, 4, 5 especies de productos o variedades de productos que le cambian la faz de la tierra, el sabor, la textura, la manera de comer, ¿no? El primero es el maíz. Es el grano más sembrado y cosechado, así de fácil. A partir de 1521 hasta ahora es el grano que más se cosecha. Ni siquiera te digo dos. Luego tienes el tomate, que al final te cambió la estructura de las cocinas del planeta Tierra. Correcto. Luego tienes las calabazas o los frijoles, que al final sí fueron ya parte de la alimentación de los dos lados de los océanos, es decir, de los 5 continentes prácticamente. Estoy hablando de México como la parte media, donde la época colonial fue la época en donde México se montó el puente entre Asia y Europa. Y ahí se expandió finalmente la producción y el interés por la misma. Pero son los chiles, Arturo, los que le cambiaron para siempre la manera de comer al mundo. Y es lamentable que hoy en día tengamos una dificultad tremenda para tener semillas originales, no transgénicas, pero además que los productos que existen justamente en México ni siquiera los tienen. O sea, que ya sean 6 de cada 10 chiles secos que tú ves en las tiendas importado. Eso es como, y además, si lo contrastas con todos estos como premios y laureles que tenemos hoy en una cocina patrimonio intangible del material o inmaterial de la humanidad desde hace 14 años, ¿cómo te explicas que hoy entonces el principal producto, que es el que saboriza tus cocinas en el país y el que le regalaste al planeta entero, pues resulta que no lo produces tú? O sea, son inconsistencias e incongruencias que de pronto te dejan muy vacío por dentro como cocinero. Te empiezas a preguntar realmente qué estás haciendo tú para evitar eso o incluso hasta para ser cómplice, ¿no? Y fíjate que esto que comentas ahora también me parece muy interesante porque me lleva al escaparate de los escenarios, Sí, me lleva al escaparate de las redes sociales y de ver cuántas personas no necesariamente saben cocinar, pues son personalidades que figuran por todos lados, ¿no? ¿Sí? Y estas mismas personalidades capitalizan mucho bancariamente, tal vez monetizan, no lo sé. Pero el hecho es que no necesariamente le han dado el lugar que merece a la comida, ¿no? Es decir, vemos muchas preparaciones que son mucho más cercanas a las mediterráneas, a las asiáticas. Está muy de moda el tema de la parrilla también, cada vez más. Pero yo no sé si, es decir, las grandes mentes que tienen un peso importante en la cocina internacional saben el valor de la cocina mexicana, pero creo que nosotros como mexicanos seguimos todavía sin entender que es una cocina que cuesta, es una cocina de tradición y que está por encima de muchas otras cocinas a nivel mundial que son ya muy populares. sí. O de moda o políticamente aceptadas en un nivel elitista. Estamos en ese proceso. O sea, estamos en ese proceso, creo, de luchar contra estas cosas, ¿no? Pero es una batalla que se da diario. O sea, no hay manera de escaparse una hora, porque al final la decisión de comprarte un taco en la esquina, ¿no? O de ir a un restaurante de hamburguesas o de alitas versus una taquería que a lo mejor sobrevive diario y los otros están vendiendo cerveza en misil o licuachelas, ¿no? O que un pueblo mágico decida a lo mejor impulsar las pizzerías en lugar de a lo mejor rascarme un poquito para esto realmente sucede todo. Y a lo mejor muchos de ustedes habrán ido a esos pueblos mágicos, ¿verdad? En donde en lugar de que alguien haya expuesto la cocina tradicional de esa localidad, pues decidió una pizzería, porque le va a dejar más en la renta, eso es obvio. Y bien lo dijiste, es cara la cocina mexicana. Pero ¿qué tanto cuesta un bocado de 12.000 años de historia? O sea, ¿qué tanto cuesta mantener la identidad? Yo soy consciente en que vivimos en un país cuyas condiciones socioeconómicas son muy duras. Sí. Es decir, el ejemplo está con para aterrizarlo en chiles secos. El chile yagualica de Jalisco es un chile que está sembrado en la región de Yagualica, Jalisco. Este pequeño pobladito produce un chile de árbol rojo perfectamente como el que ustedes conocen en cualquier mercado. Y es el que se utiliza para hacer la salsa picante de las tortas ahogadas. Es el básico en Guadalajara. Sin embargo, apenas ahora, y digo sin embargo porque esto es lo doloroso, contradictorio, resulta que apenas en 2018-19 le dan la denominación de origen a Chile y reportan los productores que se van a Venezuela.
Pero es que tú imagínate que tú entras a un mercado, el mercado central de abastos en Guadalajara, y te encuentras dos costales, uno al lado del otro, los dos chiles de árbol, uno que dice chile de árbol de Yagualica y el otro chile de árbol en genérico, o sea, probablemente chino, o de Sinaloa o de otro estado, ¿no? Y que a lo mejor el del otro estado o el de chino te cueste la mitad de lo que te cuesta el otro. ¿Qué va a decidir una ama de casa en ese momento con 100 pesos en la mano? No más barato. Porque entonces, ¿qué ha decidido? ¿Comer muy bien o que todos coman 3 días? ¿No? Si como una vez, pues a lo mejor el sabor es increíble, pero después ya no comí otros dos. Entonces, esa es una realidad que como cocineros y como oficiantes de la gastronomía mexicana o gente que estamos involucrados en esta profesión, no nos debemos olvidar. El valor social que tiene cada uno de los productos, el costo, la trazabilidad que tiene, la manera en la que para que esté en tu mesa tiene que pasar, o quién deja de ganar o quién tiene que perder para que el costo de ese chile seco que tiene a lo mejor 800 años de existir resulte que pues es barato y a lo mejor es más barato el pan, ¿no? Ejemplo, las tortillas. Sí. O sea, ¿qué tiene que pasar para seguir comiendo todo el tiempo en este país? Y cuando te pones a rascarle, todos somos cómplices. Porque al final todos pagamos más barato porque necesitamos seguir comiendo diario. Sí, sí, eso yo lo entiendo, Arturo. Fíjate que a mí me sorprenden muchas cosas, particularmente como Espero de, no, pero sí, si bien todo puede nacer de la cocina, ¿cómo evolucionas esta sed de investigación, esa sed de preservación y sobre todo una labor muy importante que estás haciendo que es la concientización? Mira, eso es también una lucha diaria. Es una lucha diaria que está, para mí, en mi caso, está en esto, ¿no? Hablar contigo, que tú le llegues a tu audiencia y ese mensaje al final, a través de Carnochel, a través de la amistad y a través de los amigos, se llegue ese mensaje y simplemente se hagan la pregunta. Es decir, estoy frente a una tortilla de maíz nixtamalizado artesanalmente, como estas que vamos a probar hoy, o estoy frente a una tortilla que viene de un maíz que a lo mejor viene del sur de Estados Unidos. ¿Cuál quiero comer? Si tienes la posibilidad. Si estás en ese formato de poder decidir, si no te queda de otra, pues al final vas a mejor optar por lo más barato. Es que hay que comer, insisto. Tenemos ese problema los humanos, ¿no? Sí, comemos 3 veces al día. Sí, sí. Y además que te tienes que mantenerte sin hambre, porque si no, no terminas sin hacer nada. Pero quien sí tiene la posibilidad, estoy seguro que hay mucha más gente de la que creemos, que es quien sí decide a lo mejor comerse unas alitas versus unos tacos. Esas decisiones son las que a lo mejor contribuyen o no al gran. En mi caso, yo no es que no me gustan las hamburguesas, me encanta. O sea, yo como cualquier cosa, pero sí sé que hay que invitar a la gente a hacerse esas preguntas. O sea, que cuando estés frente a una salsa, te preguntes, ¿y de dónde vendrán estos chiles? ¿Y sabrán mejor los chiles mexicanos que los chinos? ¿Y sabrá diferente, picará más, picará menos? Y en esa medida, entonces, haces consciente de estas preguntas y buscarás si eres curioso. Eso para comenzar promedio, a los legos y los ausados, ¿no? Pero cuando nos dedicamos a esto, eso no es opción, ¿eh? Te tienes que preguntar eso. Es decir, aquí no hay salida. Esto ya, el papel del cocinero mexicano y cocinera mexicana en el 2024 y de aquí para el real, ya no es opción si quieres saber o no de cocina mexicana. Tienes que saber. Porque va a llegar el mundo a preguntarte, o tú vas a ir al mundo a preguntar y no te puedes quedar como en 1980 y decir, ay, es que no sé, pues es que pensas que la tienes que tener portavoces reales, no chavitos influencers. Tengo que decir, porque esa es una realidad. Sin embargo, o sea, antes de pasar, porque además vamos a cocinar. Chef Blanc nos va a hacer el favor de cocinar algo que ustedes ni se imaginan que existe, pero es una locura, y se los digo, porque así es la experiencia que Chef siempre sorprende a su audiencia, pero ¿cómo es? Y digo con libertad. Sí, sí. Puede ser una visión fatalista, puede ser una visión de la Alemania, no sé, pero ¿cómo estará el escenario de la cocina mexicana en el año 2050? Pues mira, ojalá que yo retirados y en la playa, ¿no? Seguramente esperemos que permachemos su vida de esta forma. A lo mejor, ¿no? Igual eso lo logramos. Y yo creo que el chef Alex Puy podría cocinar. Nosotros todavía, mira, conversamos en la playa. Saludos al chef Alex Puy. Pero hay una cosa importante. Yo no lo veo como fatalista, Arturo, porque al final todo suma, todo contribuye. Pero hay que empezar a saber decir la verdad. Como mexicanos no estamos muy acostumbrados a hablar de verdad. Todos nos lo personalizamos. Si yo te digo una crítica a tu trabajo, no significa que tú seas la peor persona del mundo. Yo no sé de quién me ¿Ves? ¿Estás algo de eso? Bueno, pero significa que tu trabajo podría mejorar o podría tener otras condiciones. Pedir ayuda. Somos muy egoístas en este país. Somos 140 millones de pelados y no somos capaces de voltear a ver de al lado. Civilidad que tiene que ver con el asunto tan básico, Arturo, como yo sé, me parece increíble.
Ojalá y se nos quiten en el 2030 o en el 2050. Cuando hay un temblor, un sismo, sea una catástrofe, todos los mexicanos quieren estar ayudando. Y hasta es capaz de sacar a alguien de las piedras. ¿Sí? Pero el día que te encuentras, tú vas manejando, ¿no? O vas tú caminando en un paso peatonal, en un paso de estos de esquina, y llega el carro, llega la persona que te estaba sacando de las piedras para salvarte, es el mismo que te avienta el carro para dejarte pasar. Entonces, esas cosas yo digo, bueno, pues menos héroes para encumbrar y un poquito más de civilidad y sociedad, porque si no, al final terminamos todos matándonos unos a los otros. Todos nos mataremos en el 2050. Pues a lo mejor ya no hay nadie, ¿no? Entonces, una de esas, todos viviremos en Cancún, a lo mejor, no lo sé. Pero muy caro, pero lo conquistaremos y bajar los precios. Lo que importa es que desde esos años será que la cocina mexicana ya llevará al menos, fíjate, del 2010 al 2030 ya serán 30 años de patrimonio inmaterial de la humanidad. Esperaría yo que hubiera infinidad de restaurantes cada vez más preparados en eso. Eso es un hecho, hoy se necesita más que se dice, ¿no? En restaurantes, en México y en el mundo. Pero todavía no se necesitan ese hecho como para hacer una demanda real de maíz, en donde quitemos las sistematizaciones de transgénicos y nos vayamos hacia arriba. Espero de verdad que el hambre no nos alcance y la falta de agua no sea un problema, porque esto es real. Y espero también que las escuelas hayan entendido, las universidades de cocina, los centros formativos, hayan entendido que si empezaron a apostar en 2024 para observar a la gastronomía mexicana con un plan técnico importante que le enseña al mundo cómo respetar un producto tan sencillo como Chile, ya lo tengan como parte de sus planes. Eso es lo que yo desearía. Pues eso se va a lograr también gracias a ti. Pues mira, ojalá y a ti, porque al final uno lo aprende y otro lo dice. Es decir, la construcción es una cadena. Y en esos años yo creo que no es mucho más, te van Sí, ¿no? Yo lo que quisiera, de verdad, es que cada vez más la nixtamalización fuera vista como la ramificación es vista o no. O sea, la gran técnica de nixtamalizar, que es transformar el maíz en un grano disponible para tortillas, para nuestros productos, se vea con el mismo respeto y magia que lo ven muchos hoy muchos mexicanos. Si ese orgullo que tenemos por cocinar productos tan importantes y relevantes como un pan, en realidad lo trasladamos hacia la cocina mexicana, creo que el mundo no nos va a decir que no a nada. Y entender que tenemos en la mano el gran poder de hacer feliz a la gente, que son los chiles. Somos una potencia culinaria y esto lo vamos a ver en este momento plasmado. Van a ver algo que no se imagina. Manos de chef Lalo Plasencia.